Hermanos, Dios bendiga, bienvenidos a un segmento más de Meditación y Befi, Caminando por Fe. Es un privilegio poder estar con ustedes este día jueves, poder compartir estos segmentos de meditación. Estos días hemos estado hablando acerca de Caminando con Cristo, conociendo un poco más sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre su palabra, sobre la veracidad de lo que creemos. Y estoy considerando que se cambie el título de la serie a ese preciso tema: la veracidad de lo que creemos. El día de hoy, día jueves, vamos a mirar el testimonio de las Escrituras. Y nuestro versículo base está en 1 Juan 1:3, que dice de la siguiente manera: Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El día de ayer mirábamos, hermanos, cómo la palabra de Dios es verdad, cómo se explica la existencia de Cristo y cómo su mensaje ha transformado vidas a lo largo de los siglos. Pero el día de hoy podemos mirar cómo podemos creer en ese testimonio escrito de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solo un texto confiable espiritualmente, sino que también es confiable históricamente. Para comprobar la veracidad de un texto histórico existen 3 filtros, que son los que vamos a ver el día de hoy. Primero tenemos la prueba bibliográfica. En segundo tenemos la prueba de evidencia interna. Y en tercero, la prueba de evidencia externa. Mucha gente puede decir: pero la Biblia fue escrita hace tanto tiempo. Pero la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, tiene tantos años. Quizá cuánta gente pudo haber metido mano en las traducciones, cómo se pudieran haber perdido ciertos significados. ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que tenemos es la palabra de Dios, que Dios quería que nosotros tuviéramos? Y lo encontramos eso a través de estas 3 pruebas. La primera es la prueba bibliográfica. Una prueba bibliográfica se basa en el número de copias del original que existen sobre un texto antiguo. Y no solo eso, sino también los años o la antigüedad de cada una de estas copias. Para darnos un ejemplo de la veracidad de la Biblia, vamos a mirar algunos autores clásicos ampliamente aceptados por todos los historiadores modernos. Tucídides es el historiador griego más antiguo y también es aclamadísimo. Él vivió alrededor de los años 460 y 400 a.C. De todas las obras que él escribió, solo se preservan 8 manuscritos de Tucídides. Estos manuscritos datan del 900 después de Cristo, o sea, son copias, no son ningunos originales. Esto quiere decir que desde el tiempo que Tucídides vivió hasta el manuscrito más antiguo que tenemos de él, hay 1300 años de diferencia. 1300 años. Y no se discute la veracidad de los escritos de Tucídides. Se toma como referencia la historia que él capturó de su tiempo en Grecia como algo veraz. Vamos un poquito también con alguien muy conocido, Aristóteles, el gran filósofo griego, ¿verdad? Muy aclamado y muy leído. Una de sus obras, Poética, la escribió entre el año 335 y el 323 a.C. Ahora, la copia más reciente que se tiene de ese documento data del año 1100 después de Cristo, abriendo una brecha de alrededor de 1400 años. Ahora, ninguno de estos autores, Tucídides, Aristóteles, son discutidos en cuanto a su veracidad. Ninguno de ellos son sometidos a un mayor escrutinio porque dicen: estas pruebas y estos documentos que tenemos son suficientes para entender que estas personas existieron y que lo que escribieron es tal cual como lo tenemos hoy en día. Pero entonces, ¿cuál es la relación de la Biblia con todo esto? Fíjense lo interesante, hermanos. El Nuevo Testamento cuenta con copias tan antiguas que datan alrededor del 50 después de Cristo. Es decir, una brecha de solo 20 años aproximadamente desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta la escritura de los primeros textos, de los cuales se tienen copias desde aquellos años. No solamente se tienen copias tan antiguas, sino que a lo largo de la historia se cuentan
con más de 20,000 copias o fragmentos de los libros del Nuevo Testamento hasta el día de hoy. Obviamente se han podido encontrar a muchos más. Pero la diferencia entre Aristóteles, entre Tucídides, que no se discute, y cómo la palabra de Dios muchas veces es discutida, siendo que tiene más y más y más y más evidencia, sobrepasa por mucho lo que cualquiera de esos otros autores clásicos o antiguos pudo haber tenido. La palabra de Dios es verdadera. No solamente la prueba bibliográfica nos dice que la palabra de Dios es verdadera, sino la prueba de evidencia interna nos muestra que la palabra de Dios es verdad. Los manuscritos del Nuevo Testamento poseen una coherencia entre sí. Los hechos que se relatan en ellos no solamente los conocían las personas que los escribieron, sino eran ampliamente conocidos por toda la gente en la sociedad. Hechos 26:26 nos dice Pablo con el rey Agripa: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Toda la gente de Israel y sus alrededores, y ya para este momento la gran parte del Imperio Romano, todos sabían quién era Jesús y todo lo que había pasado en Israel. Segunda de Pedro 1:16 nos dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Estos testigos oculares nos dejaron escritos sus testimonios de la palabra de Dios. Estos hechos debían ser contados con suma precisión. Lo que estas personas, lo que los apóstoles, lo que los evangelistas escribieron, debieron de contarlo con suma precisión. ¿Por qué? Porque desde el inicio había adversarios de la fe. Los judíos recelosos que persiguieron a los primeros cristianos. Ellos conocían de primera mano los eventos de la vida y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Y si en algún momento se escuchaba o se decía o ellos escuchaban alguna discrepancia histórica con el relato que los discípulos de Cristo enseñaban, claro que lo iban a señalar, claro que iban a criticar y claro que se iban a tomar de eso para decir: ellos están enseñando una mentira. Era bien importante que cada uno de los hermanos contaran las cosas tal cual eran, porque de esa manera no había nada que los adversarios pudieran decir al respecto. En Hechos 2:22, cuando Pedro habló al pueblo en el día de Pentecostés, les dijo de la siguiente manera: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. La gente sabía. La gente sabía. Y como la gente sabía, ellos tenían que haber escrito cosas verdaderas. Para el tiempo de la escritura de los evangelios, muchos testigos oculares de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo estaban vivos. Y los hechos que se relataron en los evangelios fueron aprobados por esos testigos oculares. Ellos aceptaron lo que estaba escrito porque ellos, al haberlo vivido y después haber leído los evangelios, dijeron: exactamente como pasó, así nosotros lo vivimos. Y lo último nos deja la prueba de evidencia externa. La evidencia externa quiere decir los textos y descubrimientos que confirman los escritos de la palabra de Dios. Otros textos aparte de la palabra de Dios que puedan confirmar lo que dice la Biblia. Hay demasiadas evidencias de historiadores y escritores contemporáneos de los apóstoles y los discípulos de Cristo, los cuales dejaron testimonio por escrito que lo que los evangelistas habían habían escrito en cada uno de los evangelios era correcto. Los mismos apóstoles daban fe de lo que los otros evangelistas o los otros apóstoles habían escrito, y entre ellos se citaban a sí mismos. Los descubrimientos arqueológicos modernos también han confirmado los incontables pasajes bíblicos como verdaderos. Se requeriría, hermanos, que tuviéramos todo un espacio para tratar cada uno de estos sucesos. Posiblemente lo podamos tener en próximos días. Pero lo importante es que nosotros entendamos la veracidad
de las Escrituras, cómo Dios ha preservado su palabra y cómo podemos confiar en ella. Hermanos, yo me despido esta mañana, espero que haber sido de bendición para todos ustedes y si Dios permite nos vemos el día de mañana viernes en un segmento más de Meditación y Befi, Caminando por Fe. Que el Señor les bendiga.